que son de 100 a 290 nanómetros que tienen acción bactericida. Esto tuvo mucho uso, bueno, no mucho uso porque es que era difícil adquirirlo. En la pandemia se comenzó a comprar, a vender, a comercializar unas lamparitas que tenían este espectro de UVC y se colocaban, se exponían los elementos que se deseaba esterilizar, se colocan. Actualmente, pues únicamente ese uso de este tipo de lámparas es limitado a zonas específicas de laboratorio en donde se requiere que haya una adecuada esterilización de elementos para su uso en un campo que sea muy estéril. Entonces, para que recuerden, de acuerdo con la longitud de onda y la capacidad de penetración, es que se han creado los diferentes protectores solares para proteger la piel. La piel es uno de los mayores sitios a los cuales está expuesto este tipo de rayos y que puede desarrollar una serie de lesiones preneoplásicas y neoplásicas si es constante la exposición. La acción biológica de estos rayos ultravioleta, pues una absorción moderada de rayos ultravioleta B es benéfica porque ayuda en la síntesis de vitamina D. Por eso es tan importante que cuando hay disminución en la captación de calcio, es necesario exposición solar y además ayudarle con algún elemento que sea recibido por la vía oral y además la exposición no muy exagerada de rayos ultravioleta B, es decir, la exposición solar en las mañanas. Estimula los melanocitos y favorece la pigmentación de la piel, por eso muchas personas acuden a este tipo de exposición para broncear la piel, aunque exagerado es dañino para la piel porque puede generar mayores cambios celulares, propiedades fotoquímicas como la separación de los átomos de oxígeno, estimula la mitosis con una hiperplasia del estrato córneo, en aquellas personas que han sufrido de pronto quemaduras muy leves, de grado 1, entonces va a favorecer el recambio rápido por células nuevas. Dosis elevadas de rayos UVB y UVC son de acción bactericida, de uso en heridas infectadas y úlceras por decúbito. En algunos centros se ha utilizado para que pueda estimular la producción de nuevas células y que cicatrice de una manera adecuada. Bueno, entonces teniendo en cuenta las propiedades biológicas que pueden tener, que pueden dividir en átomos de hidrógeno, favorecen la síntesis de vitamina D, estimulan la mitosis, la cicatrización y actuación bactericida, podemos fácilmente deducir que una prolongada y exagerada exposición a los rayos ultravioleta pueden dañar la piel, que es como la principal parte que está expuesta y que puede ser alterada en su función. Entonces, tenemos el otro lado el contraste que tenemos es la contraparte maligna, cáncer de piel no melanócico o no asociado con melanoma. Si bien estimula los melanocitos y que da ese efecto bronceado, pues lo que puede favorecer es daños en las células de la piel, pero no asociada con melanocitos y la aparición de carcinoma vasocelular en la piel en zonas fotoexpuestas. Bueno, ya terminando, entonces ya salimos de los rayos ultravioleta y de las radiaciones ionizantes, rayos X, vamos con otros dos agentes físicos que son metales pesados muy tóxicos y que también son carcinogénicos, que son el arsénico y el asbesto, que realmente es un elemento formado por muchas microfibras que son microscópicas, que son ultramicroscópicas, que están dispuestas en fibras o en haces más grandes, pero que al momento de fragmentarse forman un polvillo que puede ingresar a través de la vía aérea y establecerse en el pulmón, y ahí puede favorecer daños en las células alveolares y también inducir cambios en las células mesoteliales, en la pleura. Entonces, por ahí es que ya
tenemos entonces la posibilidad de que se formen cánceres de pulmón o el mesotelioma, que ya dijimos que el mesotelioma era una como en la nomenclatura, que era una lesión especial que de una vez es maligna de entrada, que termina como OMA, que podría ser benigno, pero que de entrada ya es maligno. Y el arsénico, cuya exposición pues favorece o predispone a la formación de tumores de vejiga. En resumen, los rayos ultravioleta, los rayos X, todas las radiaciones generadas a través de fisión nuclear y radionúcleos son aquellos elementos que pueden generar daños en la cadena de ADN, específicamente en puntos muy localizados, sobre todo la cadena de ADN. Entonces daña pares de bases, daña secuencias de nucleótidos, daña azúcares, daña puentes de hidrógeno, las puede romper y así generar unos profundos daños a una sola cadena o a las dos cadenas de DNA. Aquellas personas que están expuestas de manera inadecuada, como por ejemplo los mineros, entonces pueden hacer que se desarrolle cáncer de pulmón porque entran a través de la respiración y se establecen en los alvéolos. Las radiaciones pueden generar daños en algunos tejidos que son muy sensibles, como son tiroides, mama, la médula ósea, el hueso inmaduro, que son tejidos bastante sensibles y al exponerse de manera inadecuada pueden favorecer el desarrollo de alteraciones y terminar en cáncer. También puede haber cáncer de colon, la leucemia, que es asociada con la exposición de médula ósea a este tipo de radiaciones. La terapia, si se acuerdan, utilizada, la radiación interna es utilizada especialmente en cánceres de cabeza y cuello, específicamente el CA de tiroides, carcinoma papilar de tiroides, en el cual se administra una dosis determinada de yodo radioactivo, el cual se distribuye por todas las partes en donde podrían estar sembradas esas células tumorales para poder hacer una adecuada terapia, destruir esas celulitas y controlar la lesión tumoral. Ya dijimos que la radiación tiene efectos, ionizante tiene efectos específicamente sobre la cadena de DNA, generando mutaciones atípicas, con ruptura de toda la cadena de ADN, con alteraciones en la posición, translocaciones, mutaciones puntuales, rupturas específicas de puentes de hidrógeno. Recuerden también que una vez se produce la ruptura de la cadena de ADN y como hay un desorden porque hay desequilibrio entre los genes promotores y los genes bloqueadores o inhibidores, entonces va a haber una activación a favor de la proliferación. Entre ellos tenemos activación de receptores de membrana, de aquellos factores de crecimiento, señales o genes implicados en la señalización y aquellos que se encuentran en los lípidos de membrana. Puede haber también otro tipo de daños, ¿no? Puede haber peroxidación de lípidos, productos oxidativos que dan más daño celular, porque acuérdense que cuando hay liberación de estos radicales libres del oxígeno, pueden destruir incluso membrana celular y dañar la cadena de ADN y fallas en la reparación del DNA. Ya sabemos entonces, bueno, hay compromiso de muchos genes que están asociados como los que aparecen aquí y forman parte de los 4 grandes grupos que están alterados cuando hay exposición de la radiación a una célula especialmente susceptible y que se expone de manera reiterada o a dosis elevadas. Hay cambios no clonales, inestabilidad genómica. Hay un efecto en donde una célula tumoral es parecido como a lo que sucede en una célula tumoral que trata de producir daños a las células vecinas, pues cuando una célula está expuesta a una radiación, entonces
puede que genere suficientes efectos colaterales a las células vecinas. Por lo tanto, el efecto bystander es el de la célula no irradiada cercana a la célula dañadita, tiene los mismos efectos por vecindad. Daña entonces a nivel de genes, a nivel de todos los controles epigenéticos y produce daños por mutaciones acumuladas que hace que la célula dañada prolifere, transmitiendo a sus células hijas tumorales también daños incluso peores. Listo. Preguntas hasta ahí. Ya llevamos dos agentes que son los químicos y los físicos. Y ya nos faltan los agentes microbiológicos, que este también es un tema un poquito extenso porque hay harto virus que está implicado y hay una que otra bacteria que está también implicada en la producción de lesiones tumorales. ¿Preguntas, dudas hasta allí? No, profe. Listo, vamos entonces con, ahí van para que vayan tomando fotos, voy despacio. Agentes infecciosos. Los agentes infecciosos, los que más de pronto conocemos son el virus del papiloma humano, que es el relacionado directamente con el carcinoma escamocelular o el carcinoma de cervix, y por ejemplo, el virus de la hepatitis B implicado en el cáncer de hepatocitos, el hepatocarcinoma. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que cuando una célula se infecta, el virus lo que hace es tratar de aprovechar el material que tiene disponible de esa celulita a su favor, para tratar de multiplicarse. Entonces toma todo lo que tiene, todas sus reservas, todos sus elementos, hasta que logra multiplicarse ese virus, destruyendo la célula, porque si se va a tomar todo y lo va a utilizar en su favor, lo va a consumir y hace que la célula inevitablemente se muera. Entonces estos virus penetran en las células vivas y producen más copias del virus dentro de esa célula. En el caso de aquellos virus que predisponen a lesiones tumorales, entonces pueden ser porque tienen pequeñas cadenitas de RNA y lo que hacen es utilizar las cadenas de ADN para sintetizar más proteínas de la célula viva a la cual están infectando, y entonces de ahí crean más copias de ese virus y además aprovechan a su favor, por ejemplo, para fabricar cápsides, para fabricar otras partes de los otros virus, y entonces se replican o se multiplican esas partículas virales y por ende destruyen la célula. Pero pueden generar, en el caso de los virus DNA, pueden afectar y romper la cadena de ADN y dañarla lo suficientemente como para que esa célula ya quede alterada y pueda hacer una transformación a tumor. Aquí tenemos un listadito de elementos microbiológicos implicados en la producción de tumores. Entonces tenemos el Helicobacter pylori, que es otro también una bacteria muy conocida que está implicada en el desarrollo de lesiones tumorales en estómago, en tracto digestivo. Específicamente en estómago porque es lo que más conocemos, y además es cuando más se han publicado, existen más publicaciones médicas asociadas con el estudio de la infección por el Helicobacter pylori. Hay virus, eso sí, tenemos muchos. Virus de la hepatitis B, hepatocarcinoma. Virus de hepatitis C, hepatocarcinoma o carcinoma de la vía biliar. Otros virus, virus del papiloma humano, cáncer de cuello uterino. Virus linfotrópico de células T humanas, que está asociado en leucemia o linfoma de células T. El herpes virus también implicado en el sarcoma de Kaposi, o el virus de la inmunodeficiencia humana en cáncer de cuello uterino, sarcoma de Kaposi y linfoma de Hodgkin. Parásitos también, o sea que no se salva ninguno. Tenemos entonces Chlororchis sinensis en el cáncer de la vía biliar. Tenemos el esquistosoma hematobium en el cáncer de vejiga urinario. Entonces, hay varios ejemplos de microorganismos que son capaces de inducir tanto daño a la celulita que están atacando que la dejan ya predispuesta a que se prolifere.
Bueno, entonces empecemos con virus RNA como el HTLV, implicado en el leucemia linfoblástica aguda de células T. Aquí tenemos que este virus entonces ingresa a la célula, específicamente tiene como un imán, porque gracias a los receptores de membrana, este virus reconoce y se pega directamente a esos receptores del linfocito T, generando daños en el núcleo. Daña entonces el material genético, el ADN, y favorece entonces su replicación y favorece, además produce tantos daños en la cadena de ADN que ya predispone una proliferación policlonal de esos linfocitos T y hace estar ya un pasito, queda para que se forme un linfoma de linfocitos T. Entonces ahí tenemos el HTLV. Otro virus, hay retrovirus oncogénicos de RNA que pueden integrarse al genoma celular o utilizar elementos Profe, no se escucha. Profe, se fue el sonido, se fue el audio. transcriba esa cadena de ADN. Entonces tenemos que, lo único que necesitan es aprovechar el material genético de la célula solo para construir la capsulita, la envoltura y la transcriptasa reversa, que es la que requiere para que se siga replicando esa cadenita chiquita que posee en su núcleo. Entonces, con esto ya tiene suficiente para replicarse, pero produce muchos daños porque se trata de integrar al ADN para poder modificar esas cadenitas y que las convierta en fragmenticos que requiere para poder transcribir su cápside, su core y las glucoproteínas de la envoltura. Esta es una gráfica, pues en resumen de lo que ocurre con este tipo de virus que producen tanto daño, activan esos protooncogenes, los activan y los convierten en oncogenes y facilitan una proliferación celular. Ya vamos terminando por hoy porque esto es bien denso. Otro, virus ADN. Entonces tenemos RN, retrovirus y virus de cadenitas de DNA. Y todos son parásitos porque ellos lo que utilizan es el material genético de la celulita e incluso otras organelas a su favor para poder replicarse. Entonces, en los virus DNA oncogénicos tenemos el virus del papiloma humano, el virus de Epstein-Barr o el virus de la hepatitis B, que son los productores de este tipo de lesiones, el de la papiloma humano, carcinoma de cuello uterino, el de Epstein-Barr, linfoma de Burkitt y el virus de la hepatitis B, hepatocarcinoma. ¿Qué hacen estos entonces? Se integran a la cadena de DNA de la célula. Entonces, si es el virus de la hepatitis B, tiene, mejor dicho, receptores que hacen que se peguen directamente al hepatocito. Lo mismo ocurre con el virus de Epstein-Barr, en donde se va a pegar a los linfocitos, y el de la papiloma humano, que es siente una gran atracción por las células escamosas del cuello uterino. Entonces, se acercan al núcleo para reproducirse, para poder utilizar ese material y multiplicarse. Entonces pueden generar durante esta unión daños en la cadena de ADN y hace que los protooncogenes pasen a oncogenes y se produce el desequilibrio y por tanto la célula ya está a nada de generar una proliferación maligna. Y además inhibe aquellos supresores tumorales, los bloquea para poder utilizar la cadena de ADN, desenrollarla y usarla a su favor. Entonces aquí tenemos varios de los virus oncogénicos DNA. En el carcinoma del virus del papiloma humano, en la producción de cáncer de cuello uterino, entonces
Como tiene una especial atracción por las células del epitelio escamoso, va directo e ingresa al citoplasma y posteriormente al núcleo de la célula y lo daña. ¿Y qué produce? Pues entonces favorece la aparición de lesiones precancerosas o displásicas y luego ya a un pasito de la proliferación neoplásica. Entonces produce infección, luego la producción de papilomas, que son esas formaciones de crecimiento hacia afuera de la piel, como una especie de verrugas, que están muy, muy llenas esas celulitas de partículas virales. Y entonces vamos a encontrar los daños producidos en el núcleo por esas partículas virales que son los coilocitos. Y es la célula típica que nos indica de que el virus ya está metido en esas células escamosas. Luego, ya genera todos los daños a nivel celular, nuclear y celular también. Se puede transmitir por el contacto directo de estas mucosas que tienen virus ahí metidos, entonces fácilmente puede transmitirse de un paciente, de una persona infectada a una persona no infectada a través del contacto directo con estas mucosas. Es una enfermedad de transmisión sexual la más frecuente del mundo por encima de otras enfermedades de transmisión sexual y él adicionalmente pues predispone al desarrollo de cáncer. Bueno, otro ejemplo, bueno, aquí tenemos algunos de los factores que cargan esas virus y que lo que utilizan es el material genético y algunas de las organelas para replicar todos los componentes de estos virus, para que de esta manera se puedan reproducir. Entonces aquí en resumen el ciclo viral entra, se infecta la célula guarda en su núcleo estas partículas y entre tanto los virus o partículas virales comienzan a trabajar destruyendo las cadenas de ADN y utilizándolas para replicarse mediante la síntesis de proteínas propias de su misma estructura. Y además daña tanto la cadena de ADN, pues que ya la deja lista como para el desarrollo de una lesión tumoral. Uno de esos efectos es el bloqueo del P53, que es uno de los supresores tumorales, y por lo tanto evaden la apoptosis, favorecen la proliferación y todo lo que sea a favor de dividirse y proliferar. Bueno, ya como para ir cerrando, estos son los cambios epiteliales que ocurren después de la infección del virus del papiloma humano. Infecta una célula y acuérdense que luego de que infecta una célula, entonces se producen daños o cambios que van expandiéndose hacia otras celulitas porque los virus también van dañando, destruyendo la célula, dañando otras células y dañando su material genético de tal forma de que es más fácil que prolifere la lesión, la celulita maligna. Bueno, listo. Completamos una hora y entonces mañana terminamos ya con esta última partecita de los agentes biológicos que son capaces de producir lesiones neoplásicas. Si me queda tiempito, si nos sobra mañana tiempo, les voy a pasar también ejemplos específicos de lesiones neoplásicas producidas por estos agentes carcinógenos. ¿Listo? Bueno, entonces ya les voy a pasar de una vez la asistencia. Preguntas, dudas. No, profe. Listo, ya les voy a entonces a pasar la encuesta no, a ver si la encuentro aquí, asistencia, aquí está. Me avisan si pueden acceder, si no para conceder el permiso. No sé por qué me bloquea los permisos.